Leer aquí en este capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses, hermanos, del versículo 5 al versículo 11, hermanos. Les invito a que lo hagamos puestos de pie, como de costumbre, hermanos. Lo voy a leer, ustedes pueden seguirlo con su vista. En el nombre de Cristo dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, una vez más en esta tarde nos presentamos ante ti para agradecerte, Señor, todo tu amor y tu bondad, del cual nos haces objeto, Señor, día a día y momento tras momento en los lugares donde nuestra vida se desarrolla, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el hogar. Ahí están siempre tus ojos sobre nosotros para bendecirnos, para proteger, Señor, a tus redimidos, a tus escogidos. Por eso, mi Dios, hoy en esta tarde te alabamos y exaltamos tu nombre, Señor. Y ahora, Señor, como una bendición más, nos has permitido venir aquí a este lugar para congregarnos en un mismo sentir. Quieras tú que así sea, que todos nosotros tengamos ese sentir de adorarte, Dios mío, de contemplar tu hermosura, Señor, por la fe, tu grandeza y majestad, y asimismo, Señor, regocijarnos en tu palabra. Abre el corazón de cada uno de nosotros, abre nuestro sentido, para que nosotros podamos deleitarnos en tu palabra. Asimismo, ayúdame, Señor, a entregar este mensaje de una manera, mi Señor, fiel, digna de ti. Que yo te honre, mi Dios, y que también pueda edificar mi vida y la vida de mis hermanos, de todos los que están aquí. Señor, todo te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Amén. Hermanos, en esta ocasión quiero exponer un mensaje que le he titulado El poder del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. Hemos leído estos versículos, hermanos, donde nosotros entendemos que Dios le dio a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre. Porque dice que su Hijo, en la condición de hombre, dice que Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino Él se redujo a la condición humana. Siendo Él Dios, se redujo a la condición humana y se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. No fue algo que el Padre le impuso
en contra de la voluntad del Hijo, sino que el Hijo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Es decir, una muerte de cruz, hermanos, significa maldición, porque está escrito en la carta a los Gálatas: maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Es decir, el Hijo de Dios, siendo Él bendito por los siglos, se hizo maldición. Porque esa maldición nos correspondía a nosotros. Pero Dios envió al Hijo a rescatarnos, ¿sí?, a quitar la maldición que reposaba sobre nosotros, pero no había otra manera, sino Él mismo hacerse maldición. Y por esta causa, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí? La totalidad, la plenitud de la exaltación sobre todo lo creado, visible e invisible, le fue dada al Hijo. ¿Sí? Le fue dada al Hijo. Dice Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16 en adelante: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga eminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Lo exaltó hasta lo sumo, la plenitud de la exaltación, del señorío, del poderío, de la autoridad sobre todo lo creado, como está ahí escrito: tronos, dominios, potestades, principados, ¿sí?, visible e invisible, en el cielo y en la tierra. Jesús es el Señor de todo. ¿Sí? Él es el Señor de todo. Volvemos a Filipenses, capítulo 2. Y dice en el 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Jesucristo, dice, es el Señor, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Pero yo quiero hablar, hermanos, acerca de el poder del nombre de Jesús, pero apoyarme en la palabra de Dios sobre el significado de eso, del poder del nombre de Jesús. Porque muchos piensan, hermanos, que solo con pronunciar o invocar el nombre de Jesús, parece que el resultado es magia o es mágico. Las cosas deben de suceder porque se pronuncia o se invoca el nombre de Jesús
Y todo debe de ser hecho porque parece que así algunos lo entienden. Pero nosotros vamos a ver, hermanos, la experiencia de la Escritura, de los que vivieron en los tiempos bíblicos, del mismo Jesús, ¿sí?, del significado, de la realidad, del poder del nombre de Jesús, para poder, hermanos, entender y conocer quién es el Señor, quién es Jesús. ¿Sí? Que no se trata solamente, hermanos, del nombre por sí mismo. No se trata del nombre por sí mismo que tenga poder en sí mismo, sino de la persona del nombre y de la obra de esa persona que es Jesús, y de la voluntad y de la soberanía de Dios para operar según, ¿verdad?, la fuerza de su grandeza en toda la creación, en todo lo que existe. ¿Cómo es que Dios opera o Dios, ¿verdad?, se manifiesta cuando su nombre es invocado? Cuando el nombre de Cristo es invocado. ¿Sí? Que no solo porque yo o alguien pronuncie el nombre, ¿sí?, y declare o decrete que un enfermo va a sanar o que un demonio va a salir, ¿sí?, o que mis enemigos van a ser disipados, o que los muros de oposición van a ser destruidos, que no solo porque yo lo diga se va a hacer en ese momento. Y no es porque el Señor no tiene poder, sino porque Dios no es mi sirviente. Dios no está a la disposición o al antojo de mis deseos y ni siquiera de mis necesidades cuando yo quiero, sino que Dios, ¿verdad?, en su soberanía, Él tiene el tiempo perfecto para actuar y también para no actuar, para dejar que las cosas sucedan conforme a su propósito. Esa es una realidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a ver algunas escrituras que tenemos por allí. Vamos a ver ahí en San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. San Juan, voy a leer, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así a primera vista, hermanos, podemos nosotros entender que todo lo que yo le pida al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo hará. Perdón, dice Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego dice, si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas al Señor en el nombre de Jesús y no pasa nada? Porque pensamos, ¿verdad?, que Dios tiene que hacerlo, y si no lo hace, es que Dios no es justo y Dios no es bueno. Así pensamos humanamente. Pero es que la Biblia dice así.
Bueno, pero eso dice en una parte de la Biblia. Pero tenemos que buscar en toda la Biblia, si es posible, que nos enseña la Escritura acerca de eso, porque de esos dos versículos no vamos a hacer una doctrina para decir que todo, si usted le pide a Dios un carro, una casa, si usted le pide a Dios que se saque el premio mayor, Dios se lo va a dar si lo pide en el nombre de Jesús. Eso no es verdad. Entonces tenemos que ir a las Escrituras y entonces complementar lo que Jesús quiere decir o nos quiere enseñar a través de su palabra. Vamos a ver en Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? En el versículo, si nada más leemos el versículo 15, ¿qué vamos a leer? Yo sé que Él me oye en cualquier cosa que yo le pida. Y yo sé que Él me va a conceder todas las peticiones que yo haya hecho. Él me va a dar todo. Pero resulta que no tengo muchas cosas que yo le pido a Dios. Es que tengo que leer el versículo 14, que dice: conforme a su voluntad. ¿Sí? Conforme a su voluntad. ¿Se acuerdan qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Cuando yo le pido algo a Dios, ¿sí?, tengo que someterme a su voluntad. Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, concédeme esto. ¿Qué pasa cuando yo tengo mucha fe? Cuando yo tengo mucha fe y creo que Dios va a hacer algo que yo le he pedido, me va a conceder una petición y Dios lo hace. Bueno, es que Dios, por el Espíritu, me dio la confianza de que lo va a hacer, lo creí y sucedió. Porque no va a pasar nada que Dios no quiera. O sea, Dios hizo todo desde dentro de mí para que yo creyese y confiase, ¿sí?, hasta el hecho o la obra que Dios realizó para mí, todo lo hizo Dios, y entonces Dios es glorificado. ¿Sí? Yo lo hice en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 12, segunda a los Corintios, capítulo 12, vamos a ver qué dice. Adelante. Ahí en el 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Él, ¿verdad?, tenía un aguijón en su carne. Estaba sufriendo una aflicción, una enfermedad, algo que lo abatía, no sé. Y le rogó 3 veces al Señor, y dice que el Señor le dijo que no. Le dijo: bástete mi gracia.
Pero ¿qué pasa cuando oímos por aquí y por allá? ¿Sí? Que hay hombres que continuamente pronuncian el nombre de Jesús, ¿verdad? Y aseguran que todos van a ser sanados, todos va a haber liberación, en todos va a haber restauración, en todo va a funcionar el nombre de Jesús. Ciertamente, Jesús tiene poder, pero también es soberano, pero también tiene una voluntad, ¿verdad?, independiente, suprema, soberana, donde Él actúa conforme a su mismo propósito, a como Él quiere. ¿Sí? Muchas veces, aunque invoquemos o pronunciemos el nombre de Jesús, las cosas no van a pasar. Y no quiere decir que Dios o que el nombre de Cristo no tiene poder. Tiene poder. Tiene poder, sí, pero ese poder va a operar bajo la voluntad de Dios. Sí. Vamos a seguir adelante, hermanos, con la palabra. Vamos a leer en Hechos 4. 11 y 12. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando? De la persona de Jesús. Y cuando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aunque el versículo 12 parece ser que habla del nombre, pero no se está refiriendo al nombre por sí solo, sino a la persona de Jesús, porque el 11 dice, este Jesús. El que tiene el poder y la autoridad, el dominio, el señorío sobre todas las cosas, es este Jesús. Es nuestro Jesús. No es el nombre por sí solo, sino la persona de Jesús. ¿Sí? Para que no se piense que solamente porque pronuncia el nombre de Jesús, predica usted en el nombre de Jesús, toda la gente va a creer, se va a convertir y se va a salvar. No, no es así. El Señor va a actuar y va a manifestar su poder cuando Él quiera, cuando Él determine hacerlo. Y dice, y en ningún otro hay salvación. Sí. Ahora vamos a ver, ¿qué es salvación? ¿Cuál es esa salvación que produce no el nombre por sí mismo, sino la persona de Jesús? Cuando habla del nombre, hermanos, habla del poder y de la autoridad de la persona de Jesús, del señorío de Jesús. ¿Qué es salvación? Vamos a leer en San Lucas, hermanos, San Lucas. En el último capítulo. Versículo 47. Dice la palabra del Señor: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Y que se predicase en su nombre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en su nombre? Que se predicase que Jesús es el Salvador del mundo, es predicar en su nombre. Que se predicase que en Jesús, ¿verdad?, hay remisión de pecados, hay redención, es predicar en su nombre.
No es solamente ir a decir, el Salvador se llama Jesús y si crees en ese nombre eres salvo. No, debemos de creer en el Salvador. Y el nombre del Salvador es Jesús. En creer en la persona de Jesús porque Él es el que salva. ¿Y qué más dice? En su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Bueno, existe una forma de pensamiento en algunas corrientes religiosas que ellos piensan que por el hecho de bautizar a una persona en el nombre de Jesús, los pecados son borrados. Porque Hechos 2:38 dice algo, ¿ves? Ahorita vamos a regresar ahí. Sí, vamos a leer Hechos 2:38. Dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como ahí dice que si los creyentes se bautizan en el nombre de Jesucristo hay remisión de pecados, esas corrientes religiosas o estas formas de pensamiento así lo enseñan y así lo creen y así aseguran que si alguien es bautizado en el nombre de Jesucristo recibe el perdón de sus pecados. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, porque la Escritura o la doctrina, ¿verdad?, de la salvación no la podemos nada más extraer de un versículo o de dos. La Biblia es abundante para enseñarnos, ¿verdad? Entonces dice allá en Hechos, en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué más? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien. Entonces, ¿el nombre de Jesucristo tiene poder para perdonar pecados? Bueno, tenemos que ver la profundidad de esa expresión, el nombre de Jesucristo. ¿Qué involucra? ¿Hasta dónde incluye? ¿Será nada más el puro nombre de 5 letras? ¿Sí son 5 letras? Sí. Nada más esas 5 letras yo las pronuncio Jesús y ya hay salvación. No, yo tengo que ver a la persona de Jesucristo y a la obra de Jesucristo para entender cómo es que nosotros recibimos perdón de los pecados. Vamos a ver la primera de Juan 2:12. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahí dice otra vez. Entonces, si yo solamente leo eso, así como está, y no veo el contexto de la Escritura, ¿sí?, de la persona de Jesús, ¿sí?, que murió en una cruz, por mí, por ti, ocupando nuestro lugar y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, ¿sí?, y dándome a mí salvación por la fe en Él. Si yo no veo todo eso, entonces yo voy a pensar que solamente al pronunciar el nombre, cuando bautice a una persona o una persona esté bautizada, esa persona va a recibir perdón. Pero yo voy a estar creyendo en algo ficticio porque esa persona va a seguir siendo pecadora, impenitente, sin arrepentimiento, sin conversión, porque no escudriñé la palabra de Dios. Vamos a ver ahora qué significa eso, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Vamos a ver en Hebreos. Capítulo 9, versículo
22, Hebreos 9, 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, sin derramamiento de sangre, remisión quiere decir perdón. No hay perdón de pecados. Pudieras decir, bueno, es que ahí dice que casi todo es purificado según la ley, pero no estamos en la ley, sino en la gracia. Bueno, vamos a ver ahí mismo en el capítulo 13 y 14. No, ahí mismo, versículos 13 y 14, perdón. Miren, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, de la carne, perdón, eso es según la ley, ¿sí? Se rociaba la sangre de esos animales a los inmundos y ellos eran purificados en la carne. Para purificación de la carne era aquello. Ahora en la gracia dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, pero tenemos que mirar cuál es el contexto de lo que está diciendo ahí Juan, en primera de Juan 2:12, ¿sí? Y allá en San Lucas 24:47, que en sí, por el solo nombre, o por pronunciar el solo nombre, no hay perdón, sino poniendo nuestra fe en la persona del nombre, la persona de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestra fe, ¿sí?, en la sangre de Cristo, estamos poniendo nuestra fe en Cristo. Porque hay quien utiliza la sangre de Cristo muy independiente. No, es que es Cristo, sí, es la sangre, pero es de Cristo. Nuevamente, ¿verdad? Se refiere a toda la plenitud de lo que es Cristo, de su sangre, de su nombre, de su autoridad, de su poder, de su amor, de su humanidad, de su divinidad, de todo lo que es Jesús. Comprende el nombre de Jesús, hermanos. No solamente el nombre por sí solo. Ahora, si en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús, en su obra redentora, hay salvación, ¿por qué muchos que oyen el Evangelio no se salvan? Bueno, vamos a mirar ahí en Hechos 13. Versículo 45 en adelante. Hechos 13, versículos 45 en adelante. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os predicase, que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué más dice? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, ¿qué hicieron? Ellos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. El nombre de Jesús tiene poder. La persona de Jesús, el Hijo de Dios, tiene poder
y va a actuar, pero única y exclusivamente donde Él quiere. Por eso mucha gente dice, bueno, si Dios es tan bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite Dios que sucedan tantas injusticias, tantas cosas, verdad, malas en esta vida, en este mundo? Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Sí. Y el hecho que Dios, verdad, no intervenga como nosotros queremos y esperamos, no quiere decir que Dios sea malo o sea injusto. Dios sigue siendo bueno y sigue siendo justo. Por eso Pablo dice ahí en Hechos capítulo 10, perdón, no, es en Romanos capítulo 10. Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz y los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Aunque el evangelio se predica en el nombre de Cristo, y es el nombre que es sobre todo nombre, y en ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre de Cristo, muchos no se salvan. No todos obedecen al evangelio. Como dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego Pablo dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. Oyen, pero ¿por qué no obedecen? Porque el Señor es el que abre el oído. El Señor es el que abre el corazón. Cuando estaban aquellas mujeres a la orilla del río en la oración, Pablo predicaba. Pero dice la palabra de Dios que el Señor abrió el corazón de una mujer, no de todas, de Lidia. ¿Por qué? Porque ella estaba en su propósito. Quizás había otras, pero no era el momento, porque Dios tiene el tiempo y el lugar y la persona que va a salvar lo tiene en su mente, en su propósito, y va a suceder en ese tiempo, en ese lugar y en la persona que Dios va a salvar. Pero es el poder de Dios que actúa, hermano, conforme a los propósitos de Dios. Dios no es un sirviente, Dios no es un criado que todo lo que yo le diga lo va a hacer porque yo invoco, pronuncio el nombre de Jesús. No quiere decir que Dios lo va a hacer. Yo tengo que conocer a ese Dios a quien yo llamo mi Dios. Tengo que conocerlo como es Él. Tengo que conocer su carácter y su forma de ser. No en la plenitud, porque Él es infinito, pero al menos sí, para poderme relacionar con Él día a día. ¿Sí? Y caminar con Él. Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y estas cosas quiero, dice Jehová, en la tierra. Necesitamos conocer a Dios. Porque hoy hay un montón de corrientes doctrinales, hermanos, con ideas que trastornan, ¿sí?, el corazón de los hombres y los fascinan, los ilusionan. ¿Sí? Hablan, como dice la palabra, vanidades ilusorias. Y la cosa más extraña, que aunque mucho de lo que hablan
que según en el nombre de Jesús hacen grandes cosas, aunque muchas cosas no se cumplen, esas personas siguen ahí. Ese es el poder del engaño. No se mueven, ahí están. Ese es el poder del engaño. ¿Por qué? Porque ellos no miran a Cristo. Ellos miran sus favores. Ellos solamente quieren los bienes de Dios, pero no quieren al Señor. Y por eso están engañados. Porque no aman la verdad que es Cristo. Ellos aman sus vientres. Son amadores de sí mismos. Por eso permanecen en el engaño. Ese es el nombre de Jesús, hermanos. Y nosotros debemos de entender de qué manera, hermanos, Dios se manifiesta en la realidad de nuestra vida. Y esa manera nos la va a decir la Biblia. La Biblia, por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, las Escrituras, nos van a enseñar, hermanos, nos van a dar a conocer cómo es Cristo, cómo es el Señor. Dice en San Marcos, en el capítulo 16, vamos a leer en el capítulo 16 de San Marcos, ya vamos a terminar, ahí estoy en los últimos versículos, vamos a ver. En el 17, miren lo que está escrito ahí: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, o sea, en Cristo, no nada más en el nombre. Porque algunos usaron el nombre pero no creían, no conocían a Cristo. Ahorita vamos a ver esa escritura. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos a ver qué dice en San Mateo capítulo 7. ¿Qué harán en su nombre? Echarán fuera demonios. Una de las características que Jesús dice que harán los que creen en su nombre. San Mateo 7, 21, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo fue en el nombre de Jesús. Pero ellos no conocían a Jesús. Ellos utilizaron solo el nombre. ¿Sí? Están entre ellos los que echaron fuera demonios. ¿Pero eran de Cristo? ¿Eran de Jesús? No eran de Jesús. ¿Qué les dice? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No son míos. O sea, no porque una persona supuestamente echa fuera un demonio quiere decir que esa persona lo hizo en el nombre de Cristo y es de Cristo esa persona. ¿No? Hay falsos profetas. Sí. Hay milagros mentirosos también. En tu nombre hicimos muchos milagros, pero eran de Cristo. ¿Actuaban legítimamente en el nombre de Cristo? No. ¿Quiénes son de Cristo? Dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es de Cristo. ¿Por qué hace la voluntad del Padre? Porque conoce a Cristo, porque tiene una relación íntima con Cristo, y él hace porque conoce la voluntad de su Señor y anda con Cristo. Vamos a ver en Hechos 19, 13. 19:13, miren. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, exorcistas quiere decir que echaban fuera demonios, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús.
O sea, ellos pronunciaron el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Sabe qué les dijo? Pero ustedes no son de Cristo. Ni los demonios, hermanos, los conocen. A los que son falsos, ni los demonios los reconocen como de Cristo, ¿no? Dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No, es que no se trata nada más de invocar el nombre de Cristo, de decir en el nombre de Jesús. No se trata de decir: es que a mí el Señor me ha dado la autoridad, ¿sí? Porque yo soy un siervo de Dios, un hombre de Dios, Dios me ha enviado, soy un pastor, soy un ministro. No se trata de eso nada más. Se trata de que Jesús te conozca, si eres de Él. Se trata también de que Jesús, de que tú estés bajo la voluntad de Jesús, que tú conozcas, que seas movido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, y entonces sí, el poder de Dios se va a manifestar a través de ti. Pero no va a ser siempre que yo quiera o que yo diga, sino cuando Dios, en su propósito, ¿verdad?, vaya a hacer algo en mí, en el tiempo y en el momento, en el lugar y en las personas o en la persona que era destinado, ¿sí?, en su propósito eterno. Entonces, hermanos, miremos la Escritura, escudriñemos la palabra de Dios para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, no de una forma superficial, porque ahorita hay mucho entendimiento superficial. Hay tantos aduladores, habladores de vanidades, hermanos. Sí, hay tantos hablando lisonjas, conquistando no los corazones de las personas, sino los vientres, los estómagos, conquistando las emociones y los deseos de las personas, pero no el corazón para Cristo, porque eso lo hace el Señor a través de los que realmente son suyos. El nombre de Cristo tiene poder, hermanos, pero por la persona y obra de Jesucristo. Solamente así. De otra manera, hermanos, todo es humano, es carnal, es maligno, está torcido. Dios tenga misericordia de nosotros y alumbre los ojos de nuestro entendimiento, hermanos, para que podamos conocer cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar a nuestro Señor, hermanos. En el nombre de Cristo. Aleluya.